Mi madre, Laura, no era más que la tercera en discordia que se entrometió en la familia de otro hombre. Cuando se quedó embarazada, alimentó la ilusión de que, gracias al hijo que llevaba en su vientre, conseguiría asegurarse un lugar estable. Sin embargo, al enterarse aquel hombre de que el bebé sería una niña, le dio la espalda de inmediato y la expulsó sin miramientos. Me abandonaron, helada, a las puertas de un hospital. Si mi abuela Carmen no hubiese desafiado la ventisca para buscarme, probablemente no habría sobrevivido. Ella cargó conmigo y, por salvarme, tuvo que soportar murmuraciones crueles, tanto de los vecinos como de mi propia madre. Recuerdo aquellas palabras mordaces de Laura. Esa cría trae mala suerte. Llevarla a casa solo nos traerá desgracias. Poco después, decidida a ascender de clase, nos dejó a Carmen y a mí para casarse con un comerciante adinerado del pueblo. Años después, cuando yo ya me había mantenido en pie por mí misma, volvió con aire arrepentido, llorando y llamándonos familia. Yo no podía hacer otra cosa que observarla con una risa amarga. ¿No era irónico? La misma mujer que me arrojó como a un despojo, ahora pretendía recuperar un vínculo que ella misma había destruido. Carmen, sentada en un banco de madera, le apretó la mano y sonrió radiante. Estupendo, la semana que viene me caso de nuevo. Tú, como hija mía, no podrás escatimar en el regalo de bodas para tu padrastro. Desde niña tuve claro que mi madre nunca me quiso. En los inviernos gélidos me obligaba a lavar montones de ropa en agua helada. Prefería dar las sobras de comida a las gallinas antes que permitirme una ración más. Decía que criar a una hija era solo un gasto inútil de arroz y grano. Mientras otros niños eran tratados como tesoros por sus madres, lo que yo escuchaba una y otra vez era: «Maldita estrellada, ¿cómo es que aún no te has muerto?». Los mayores contaban que, en su día, Laura planeaba utilizar el embarazo para asegurarse un matrimonio ventajoso en una familia rica. Pero al descubrir que yo era una niña, el hombre cambió de actitud y la abandonó. Ella tampoco dudó en dejarme tirada frente al hospital, en pleno invierno y bajo la nieve. Fue Carmen, llegada desde lejos a pie, quien me recogió cuando ya estaba casi helada, con los labios morados. Esa noche no durmió. Me envolvía en agua caliente sin descanso hasta arrancarme del borde entre la vida y la muerte. Desde entonces, el calor y el cariño de mi abuela se convirtieron en mi único refugio. Cada vez que Laura aparecía, nuestra vida se convertía en un infierno. O bien pedía dinero a Carmen, o bien, cuando mi abuela no estaba, me atormentaba sin compasión. «Maldita estrellada, ¿me has mirado mal?», me gritó una vez al descubrirme. Aquella tarde, Carmen había salido un momento porque la señora Vargas, la vecina, la llamó. Yo, ingenua, alcé la vista y ella me sorprendió. Levantó la mano para golpearme, pero finalmente la bajó y con frialdad me advirtió: «Hoy te perdono. Dentro de poco vendrán unas visitas y más te vale comportarte». ¿Las visito? Las visitas resultaron ser una mujer desconocida, de mediana edad, entrada en carnes, que vestía un vestido de cuadros ajustado que apretaba su figura sudorosa. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron y sus manos húmedas recorrieron mi cara. ¡Ay, qué preciosidad! Esta es Ana. Esos ojos son idénticos a los de Laura. ¡Qué niña tan guapa! Yo intenté apartarme, pero Laura me sujetó con fuerza de la muñeca. «Solo tiene esos ojos, nada más digno de elogio. Venga, llévatela antes de que regrese la vieja». ¿Llevarme? ¿A dónde? Pensé aterrada al ver un coche aparcado en el patio. No era nuevo, pero claramente pertenecía a aquella gente. Me di cuenta de que planeaban arrastrarme, y el pánico me empujó a clavar los dientes en la mano de Laura. «¿A dónde me queréis llevar? Carmen lo sabe. ¡No me voy!». La mordida fue tan fuerte que su mano sangró. Ella me golpeó de inmediato. El zumbido en mis oídos me dejó mareada, la mejilla ardiendo. Entre lágrimas, grité: «Usted no es mi madre, no merece ese título». Mis palabras solo la enfurecieron más, y estuvo a punto de perder el control si no hubiera sido por la mujer desconocida que intentó calmarla. «Laura, ¿quieres montar un escándalo delante de todo el barrio?». Aún así, ambas me arrastraron hacia aquí el coche. Yo me aferraba con uñas y dientes a la puerta, mientras ellas me desprendían los dedos uno a uno. Desesperada, supliqué: «No quiero irme, por favor, se lo ruego, obedeceré, no volveré a enfadarla». «¿Ahora ruegas? Es demasiado tarde, antes tenías mucha boca». Cuando mi último dedo fue arrancado de la chapa del coche y mis uñas chirriaron contra el metal, cerré los ojos en la desesperación absoluta. Fue entonces cuando resonó una voz anciana, pero firme y poderosa. «Laura, ¿qué demonios estás haciendo?». Todo se detuvo. Era Carmen. Había vuelto de casa de la señora Vargas
y traía en la mano una azada nueva. Sus ojos brillaban como cuchillas. Para mí, en ese momento, era la heroína de los relatos del vecindario. Plantada con firmeza, espetó: a ver quién se atreve a tocar a Ana una sola vez más. Hoy, aunque me juegue la vida, no os lo permitiré. La mujer corpulenta retrocedió, temerosa de causar un escándalo. Al final me soltaron. Pero lo que vino después fue la pelea más feroz que jamás presencié en nuestra casa. Carmen gritaba, la voz desgarrada: Laura, estás loca. ¿Pretendes vender a Ana, al hijo retrasado de esa mujer, para criarla como esposa desde niña? ¿Acaso me has preguntado a mí? El rostro de Laura era frío como el hielo y su voz venenosa. La he parido yo. Soy su madre biológica. Hago con ella lo que quiero. Jamás quise a esta alimaña. Si no fuera porque tú te metiste entonces, no tendría ahora tantos problemas. Carmen temblaba de rabia. Cogió un cuenco de la mesa y lo lanzó contra ella. Lárgate. Ya no reconozco a una hija con el corazón tan negro como tú, fuera de mi casa ahora mismo. El cuenco se hizo añicos, dejando marcas rojas en la cara de Laura. Ella no intentó defenderse, solo recogió una bolsa raída y con una sonrisa cruel dijo: muy bien, a partir de ahora estamos acabadas. No esperes jamás un céntimo mío. Y cerró la puerta de un portazo, sin volver la vista atrás. Tras aquella pelea, Laura desapareció definitivamente de nuestra vida. No tardó en casarse con un ricachón del pueblo, mientras Carmen y yo nos quedábamos en la vieja casa de adobe, oscura y húmeda. El tiempo pasó, y pronto llegó el verano en que yo debía comenzar la escuela primaria. Pero había un obstáculo insalvable. Sin padre, y con una madre que me había abandonado, yo no tenía inscripción en el registro civil. Sin documentos, no podía ir a la escuela. Carmen cargó con aquella preocupación día y noche. Recorrió oficinas, preguntó en el ayuntamiento, buscó favores. En pocas semanas su pelo se llenó de canas. Estaba agotada, envejecida de golpe, aunque no llegaba a pasar los 50. Al final encontró un camino. Para inscribirme debía presentar el certificado de nacimiento del hospital donde nací, y para obtenerlo había que pagar todas las facturas que Laura había dejado sin saldar. Era una suma enorme, decenas de miles, un peso insoportable para mi abuela. El pueblo entero se dedicó a murmurar: ¿para qué gastar tanto en la educación de una niña?, decían. Aunque estudie, ¿quién la mantendrá después? Mejor que se quede en casa, ayude en el campo y se case cuando llegue el momento. Algunos incluso aconsejaban: id a ver a Laura, tal vez tenga compasión y ayude. Las habladurías eran tantas que yo misma, un día, tiré de la manga de Carmen y susurré: abuela, no hace falta que estudie. Me quedaré en casa y trabajaré contigo. Ella resopló con firmeza, como si espantara polvo. Eres demasiado pequeña para preocuparte por eso. Yo me encargaré. Me miró directo hasta los ojos, con una dignidad feroz. Ana no solo irá a la escuela. Un día entrará en la universidad y hará que todos estos chismosos se muerdan la lengua. Secó mis lágrimas y enderezó la espalda, como si nada pudiera doblegarla. Y cumplió su promesa. Con tal de conseguir el dinero, hipotecó la casa y la parcela de tierra en el banco. Aquello fue un escándalo en el pueblo. Carmen está loca. ¿Quién empeña la tierra por la educación de una niña? Ya veremos cómo acaba pidiendo limosna. Pero gracias a aquel sacrificio yo pude entrar en la escuela. Crucé la puerta con la mochila en la espalda, mientras todos nos observaban como si viéramos un milagro. Carmen montó entonces un pequeño puesto de bollos al vapor junto a la escuela. Cada amanecer, antes de que cantara el gallo, amasaba harina, cocía, preparaba salsas. Así podía ganarse unas monedas y al mismo tiempo recogerme a la sala de salud. Los bollos de Carmen pronto se hicieron populares, sabrosos, abundantes, siempre limpios y frescos. En los días de calor, hasta los padres de otros alumnos se detenían para comer en su puesto. Poco a poco, empezamos a sobrevivir gracias a todo aquel negocio. Pero la vida no perdona. Día tras día, pedaleando kilómetros con su triciclo cargado, la salud de Carmen comenzó a quebrarse. Una tarde, cuando la escuela terminó y corrí hacia la puerta, su puesto estaba vacío. No había ni rastro del olor a comida ni de su voz familiar. Me invadió un presentimiento terrible. Pregunté en la tienda cercana y el dueño me dijo que esa mañana la había visto salir, como siempre, pero no había regresado. Corrí más de 10 kilómetros hasta casa, gritando su nombre entre lágrimas. Al llegar, un vecino me interceptó. «Tú eres Ana, he estado buscándote. Tu abuela Carmen ha tenido un accidente. Está en el hospital». Supe después que, agotada, se había quedado dormida mientras pedaleaba y cayó con el triciclo en una zanja. El brazo derecho roto, el cuerpo aprisionado bajo el carro, incapaz de moverse.
Solo la casualidad de que aquel vecino pasara por allí le salvó la vida. En el hospital la encontré encogida en un rincón del pasillo, con el brazo enyesado, la ropa rota, el rostro pálido y ojeroso. Había adelgazado tanto en apenas un mes que parecía otra persona. Corrí al abrazarla, sollozando. «Abuela, no quiero ir más a la escuela. No vendas bollos nunca más. Nos quedaremos en casa, cultivaremos verduras, criaré gallinas. Cuando crezca, iré a la ciudad a trabajar y yo te cuidaré». Ella me estrechó contra su pecho, con los ojos rojos, pero la voz firme y dulce. «Niña tonta, ni siquiera puedes cargar un cubo de agua. ¿Cómo vas a mantenerme? Tú solo debes estudiar. Yo me encargo de lo demás». Y, como siempre, sus palabras obraron milagro. El accidente no logró derribar a Carmen. Apenas pudo recuperarse del brazo, buscó otra salida. Esta vez pidió ayuda para aprender nuevas técnicas, y con el dinero que quedaba del préstamo, levantó un pequeño invernadero donde cultivar verduras ecológicas. El primer cultivo de fresas fue un éxito. La cosecha abundante se vendió a buen precio y pudimos pagar buena parte de la deuda. Recuerdo que aquel día, al salir del banco, Carmen compró una pequeña tarta con una vela. «Hoy celebramos, Ana. Sopla y pide un deseo». Fue la primera vez en mi vida que apagué una vela de cumpleaños. Su sonrisa radiante iluminó aquella tarde como si fuera la más feliz de mi infancia. Pero la alegría duró poco. Al regresar del mercado unos días después, la señora Vargas, nuestra vecina, nos recibió con cara de espanto. «Carmen, corre, tu invernadero ha sido destrozado». Corrimos hasta allí. La escena era devastadora. Todas las plantas jóvenes arrancadas de raíz, esparcidas por el suelo como cadáveres verdes. La tierra revuelta como si un huracán hubiera pasado. Las estructuras de bambú partidas, el plástico roto en jirones. No hacía falta adivinar demasiado. Aquello era un acto deliberado, y solo había un sospechoso. Víctor, el joven al que Carmen había enseñado a cultivar en invernadero. Hasta hacía poco la llamaba maestra, le traía regalos en agradecimiento, pero en realidad envidiaba su éxito. De vuelta a casa, Carmen no dijo una palabra. Caminamos juntas bajo la luz mortecina de la luna, nuestras sombras alargadas sobre el camino del pueblo. Al llegar, solo murmuró con una voz cansada. «Ay, Ana, con tanta preocupación hasta olvidé preparar la cena para ti». Yo intenté consolarla. «No pasa nada, abuela, aún tenemos el pastel». Sonrió débilmente, intentando fingir alegría, pero mientras comía su trozo, las lágrimas se mezclaban con la nata blanca. «No tengas miedo, Ana, esto no es nada. Volveremos a salir adelante». Aquella noche, al verla frágil por primera vez, comprendí que Carmen también era humana, que sentía dolor y desesperanza. Y fue entonces cuando tomé la decisión más temeraria de mi vida. Mientras ella recogía la mesa, salí corriendo con un ladrillo en la mano. Salté la valla de la casa de Víctor. Su familia estaba cenando. Sin pensarlo, lancé el ladrillo directo hacia él. Me agarraron al instante y me arrastraron hasta el comité del pueblo. Víctor, furioso, me zarandeó como a un pollo y me tiró al suelo. «Maldita mocosa, sin padre ni madre que te eduquen. ¿Ahora te atreves a agredir a la gente? Esto es un delito. Hoy mismo te encierro en el correccional». Yo, con los ojos enrojecidos, le escupí a los pies. «Tienes razón, no tengo a nadie que me respalde, pero llegará el día en que tu casa y la mía caerán juntas». Mis palabras lo encolerizaron aún más. Levantó el puño, dispuesto a golpearme. Yo le sostuve la mirada, sin miedo. «¿Por qué tiemblas? ¿Acaso temes que se sepa la verdad de lo que has hecho?». En ese momento apareció Carmen, jadeando. Víctor agachó la cabeza de inmediato. Sabía que, si ella contaba la verdad delante de todos, quedaría arruinado para siempre. Entonces fingió magnanimidad. «Está bien, por respeto a usted, maestra, la perdono esta vez, pero que no vuelva a repetirse». El comité comenzó a dispersarse, pero Carmen lo detuvo con una voz gélida. «Víctor, antes de irte, pídele perdón a mi nieta». Él se quedó petrificado, el rostro morado de ira. Al ver que Carmen hacía ademán de llamar de nuevo a los vecinos, apretó los dientes y escupió. «Lo siento, Ana. Carmen asintió con calma. «Desde hoy ya no eres mi discípulo». La relación quedó rota para siempre. Después de la traición de Víctor y la ruina del invernadero, Carmen no se dejó vencer. Sacó de nuevo su viejo triciclo, lo reparó como pudo y lo llevó a la ciudad. Allí montó un pequeño puesto de brochetas al caldero, un plato de moda en aquellos años. Barato, sabroso, rápido de preparar. Fue pionera. Y a diferencia de la vez anterior, esta vez se había preparado bien. Alquiló un pequeño local en una esquina concurrida, con un precio asequible. Gracias a su buena mano en la cocina y a su carácter afable,
Pronto su puesto se llenaba cada tarde de estudiantes, trabajadores y transeúntes. Las deudas comenzaron a reducirse y por fin vi alivio en su rostro. Yo, ya adolescente, la ayudaba después de clases, limpiaba mesas, servía platos, recogía vasos. Poco a poco la vida parecía sonreírnos, hasta que una noche sucedió. Estaba sirviendo caldo a un cliente cuando, al girarme, choqué accidentalmente contra una mujer. 2 gotas cayeron sobre su vestido nuevo. ¿Pero qué haces?, gritó, con voz chillona que resonó en todo el local. ¿Quieres matarme de un susto? Me disculpé enseguida, inclinándome. Al levantar la vista, me encontré con una mujer baja y delgada, vestida a la última moda. Tras ella, se escondía una niña de unos 6 años, de ojos grandes y asustados. Pero lo que me paralizó fue reconocer, entre aquellas facciones crispadas por la ira, un rostro que nunca había olvidado. Era Laura. La sangre me heló. Después de tantos años, la mujer que me había marcado la infancia estaba allí, frente a mí. Carmen salió de la cocina al oír los gritos. Se quedó petrificada. «Rora», susurró. Yo apenas pude respirar. El silencio se rompió cuando Laura, al verme callada, me agarró del cuello de la camisa y escupió con rabia. Lo sabía, hoy la mala suerte me persigue otra vez. Justo tenía que toparme con esta maldita estrellada. Con un ademán altivo se pasó la mano por el pelo y exclamó para que todos oyeran: «El vestido que llevo puesto es una edición limitada. Aunque te arrodilles y supliques, no pienso perdonarte ni un euro». Los murmullos se extendieron entre los clientes. Yo, con el corazón golpeando en el pecho, reuní fuerzas. De un manotazo me zafé de ella, que trastabilló y cayó al suelo. Mi voz retumbó en la sala. «Basta ya. Le pagaré lo que cueste ese vestido. Pero si sigue montando un escándalo en nuestro local, llamaré a la policía». Nadie esperaba que yo me enfrentara a ella. Laura se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Carmen, en cambio, suspiró y dijo con tono sereno pero firme: «Laura, ¿no te da vergüenza? Esta niña se ha crecido sin padre ni madre, y aún así vienes a humillarla». Antes de que Laura pudiera replicar, la cortina del local se abrió de golpe. Un hombre corpulento, calvo y con barriga prominente entró con pasos pesados. Sus ojos pequeños recorrieron la sala hasta fijarse en Laura. Sin decir palabra, le asestó una patada que la hizo caer. «Inútil», rugió. «Te dije que trajeras la compra a casa, ¿y aquí sigues perdiendo el tiempo?» «Cariño, yo», balbuceó Laura, temblando. «¿Cariño?», rió con desprecio, propinándole varias patadas más. «Ni un hijo varón has sabido darme. Solo me haces quedar en ridículo. Estoy ciego por haberte recogido». La niña rompió a llorar, aterrorizada. Los clientes intentaron interceder, y alguien llamó a la policía. Al final, el hombre arrastró a Laura fuera, insultándola a gritos. Yo me quedé inmóvil, en silencio. La mujer que un día me había destruido la infancia no era más que una esposa humillada, despreciada por su marido, sin el brillo que tanto presumía. En aquel instante lo comprendí. Laura ya no era una sombra que pesara sobre mi vida. El tiempo voló. Terminé la secundaria y pronto llegó el momento de decidir si seguiría con el bachillerato. La noticia de que Carmen quería que continuara estudiando cayó como una bomba en el pueblo. ¿De verdad vas a dejar que Ana vaya al instituto?, se escuchaba por todas partes. ¿Y para qué? Al final tendrá que casarse. La universidad es carísima. ¿Cómo piensas costearla a tus 60 años? Hasta la señora Vargas, que siempre había sido cercana, negó con la cabeza. Mis 3 hijas ya trabajan en fábricas. Estudiar mucho no sirve. Que se quede con tu negocio ahora que aún tienes clientes. Eso sería más práctico. Carmen golpeó la mesa con fuerza. Su voz resonó en toda la casa. Ana quiere estudiar y yo puedo mantenerla hasta la universidad. No necesito que nadie se meta en lo que no le corresponde. Nadie se atrevió a replicar. El carácter de Carmen, templado durante años de sacrificios, imponía respeto. Aún así, ella reflexionaba en silencio. Sabía que la enseñanza en el pueblo nunca podría compararse con la de la ciudad. Tras mucho pensarlo, decidió confiar en un conocido y me envió a un instituto en la capital. Desde entonces, la distancia entre nosotras creció. Antes podía volver a casa cada semana. Ahora, a veces pasaban 15 días sin verla. En la ciudad sentí enseguida la diferencia. Los estudiantes eran disciplinados, cultos, seguros. En mi primer examen, pasé de estar en el top 5 en el colegio rural a caer más allá del puesto 500. Muchos se burlaron. Se nota que vienes del campo, no llegarás lejos. Pero Carmen no dejó que nadie me humillara. Contrató para mí un profesor particular muy reputado y carísimo. Cuando alguien dudaba de mis capacidades, ella replicaba:
Mi nieta es inteligente, solo necesita acostumbrarse al nuevo entorno. Sus palabras fueron a la vez un alivio y una presión. Yo me entregué por completo hasta los libros, estudiando día y noche. Apenas reparaba en Carmen, que cada vez estaba más encorvada, su pelo más blanco. Una noche, mientras repasaba, entró con un cuenco de sopa de wonton caliente. De repente se tambaleó y cayó al suelo. Corrí despavorida y la llevé al hospital. El diagnóstico me meló: infarto leve y trombosis. No podía hacer más esfuerzos físicos. Mi mundo se derrumbaba, pero Carmen, incluso allí en la camilla, sonrió con dulzura. No te preocupes, Ana. Aunque el cielo se desplome, siempre tendrás a tu abuela como apoyo. Ese mismo año también nos desalojaron el local. El dueño del edificio nos dio una pequeña compensación, poco consuelo entre tanta desgracia. Yo no sabía qué hacer, pero Carmen, como siempre, mantuvo la calma. La ciudad cambia cada día. El negocio de un pueblo ya no tiene futuro, pero he ahorrado lo suficiente. Ahora abriremos algo nuevo, un hostal familiar. A sus casi 60 años, en lugar de descansar, se puso a estudiar las tendencias de los jóvenes turistas. Supervisaba hasta el color de las cortinas y la colocación de las flores. El día de la inauguración, el hostal se convirtió en el más popular de la zona. La vida, por fin, parecía concedernos un respiro. Con menos trabajo físico, su salud también mejoró un poco. Yo, entre tanto, me acercaba a la mayor prueba de mi vida: la selectividad. La víspera del examen, Carmen lo preparó todo con esmero. Apenas amanecía y ya revisaba mi mochila, las hojas, los bolígrafos. Yo la observaba, nerviosa pero también enternecida. Ella me ajustó el cuello de la camisa y me dijo con una sonrisa serena: Ve, Ana, has hecho todo lo posible. El cielo sabrá recompensarte. Aquella mañana, soleada, con la luz dorada bañando la calle, sentí que llevaba conmigo no solo mis esfuerzos, sino también toda la vida de sacrificios de Carmen. Los resultados llegaron, más de 600 puntos, lo justo para entrar en una universidad de prestigio. Escogí informática, porque desde niña siempre se me dieron mejor las ciencias que las letras. Los vecinos se burlaban. ¿Informática? ¿Para qué? ¿Acaso una chica encontrará trabajo en eso? Carmen ha perdido la cabeza. Pero mi abuela no dudó. Ana ya ha elegido. Mi nieta ha sufrido demasiado y nadie le robará la confianza. El tiempo le dio la razón. La tecnología explotó y mi carrera se convirtió en la más solicitada. Me gradué, trabajé en una gran empresa y después volví al pueblo para abrir mi propio estudio. Poco a poco prosperamos. Derribamos la vieja casa de adobe y construimos una vivienda nueva. Los mismos vecinos que nos despreciaban venían ahora a felicitar. ¡Qué casa más grande! Ana ha triunfado. Carmen siempre tuvo buen ojo. Ella los recibía con calma. Yo comprendí que cuando alcanzas el éxito no necesitas perseguir a nadie. Las flores y los aplausos llegan solos. Con el tiempo, Carmen me habló con timidez. Ana, ¿recuerdas a Antonio Lamas, el hombre que me ayudó aquella vez? Nos hemos hecho muy cercanos. Perdió a su esposa hace años. Crió solo a su hijo. Es un hombre bueno. Y añadió, algo avergonzada, me ayudó incluso a abrir el hostal. Solo temo que tú no lo aceptes. Sonreí. No es el señor Antonio. Si va a ser tu compañero, entonces será el abuelo Antonio. Por fin Carmen, que había sacrificado media vida por mí, iba a tener la oportunidad de vivir para sí misma. La boda se fijó para la primavera siguiente, sencilla, sin ostentaciones. Pero el destino aún nos guardaba un golpe. Una semana antes de la ceremonia, alguien apareció ante la puerta. Era Laura. Lloraba y gritaba, negándose a marcharse. Quiero ver a Carmen, es mi madre, ¿por qué no me recibe? Tras casarse con aquel ricachón, su vida se había vuelto un infierno. Solo tuvo hijas, lo que desató el desprecio del marido. Cuando creyó estar embarazada de un varón, lo perdió. El hombre la maltrataba, la humillaba, la arruinó. Desesperada, vino a buscarnos. Cuando Carmen regresó y la vio, Laura se arrojó a sus pies, llorando. Mamá, me equivoqué. Ese hombre no era bueno. Tú y Ana sois mi verdadera familia. Todos aguardaban una explosión de ira, como la de años atrás, pero Carmen sonrió y soltó con una frialdad cortante. Llegas justo a tiempo. La semana que viene me caso, y como hija mía, tendrás que preparar un buen regalo para tu nuevo padrastro. El barrio entero estalló en carcajadas. Laura se quedó blanca, temblando, no tenía ni un céntimo. Bajó la cabeza, humillada, y Carmen, sin mirarla más, se giró a charlar con los vecinos como si no existiera. Laura se marchó derrotada, pero no se dio por vencida. La víspera de la boda apareció otra vez, esta vez frente a la iglesia. Al verme, rompió a llorar.
Ana, hija mía, qué vida tan desgraciada has tenido. Aquello fue un malentendido. Yo nunca quise abandonarte. La miré fijamente, helada, y respondí con voz dura. Se equivoca, Laura. Primero, no soy digna de lástima. Y segundo, desde que nací nunca tuve padre ni madre. Solo tuve a Carmen. Sus ojos se apagaron. Era el final de todas sus esperanzas. La apartaron y desapareció de nuestra vida. El día de la boda vi a Carmen y a Antonio mirarse con ternura. En esos ojos brillaba toda la juventud que la vida les robó. Entendí que la felicidad no necesita ostentación. Basta con alguien que te mire como si fueras lo único en el mundo. Desde aquel día en la iglesia, Laura desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Nunca más volvió a nuestra puerta. Solo mucho tiempo después oí rumores vagos, que vagaba por una ciudad lejana, trabajando como camarera en un restaurante barato. Para mí y para Carmen ya no existía. Yo, mientras tanto, me adentré en la vida universitaria. La ciudad era inmensa, brillante, llena de oportunidades y también de abismos. Muy pronto sentí el peso de la diferencia. Los demás estudiantes parecían moverse con soltura, tenían conocimientos más amplios, contactos, confianza en sí mismos. En mi primer examen, de estar entre las mejores en el pueblo, pasé a quedar fuera de los 500 primeros. Los comentarios eran hirientes. Claro, viene del campo, aquí no durará mucho. Pero Carmen jamás permitió que nadie me despreciara. Pagó para mí un profesor particular prestigioso y carísimo. Muchos la criticaron. ¿Qué talento tiene esa chica? Es un desperdicio de dinero. Ella respondía con firmeza. Mi nieta es inteligente, solo necesita acostumbrarse al nuevo entorno. Sus palabras me daban aliento, pero también eran un peso enorme sobre mis hombros. Me entregué a los libros con furia, día y noche, apenas reparando en el sacrificio de Carmen. Su pelo se volvió más blanco, su espalda más encorvada. Una noche, mientras repasaba, entró en mi cuarto con un cuenco de sopa caliente. Apenas dio 2 pasos y se desplomó ante mis ojos. La llevé al hospital aterrada. El diagnóstico fue claro, infarto leve y trombosis. Su corazón, gastado tras años de fatiga, no podía soportar más esfuerzo. Aún así, desde la cama, me sonrió. No llores, Ana, aunque el cielo se caiga, siempre tendrás a tu abuela para sostenerlo. Poco después, el pequeño restaurante que regentábamos fue demolido por las obras. El dueño nos dio una mínima compensación, apenas un consuelo. Yo me sentía perdida, pero Carmen, como siempre, mantuvo la calma. La ciudad cambia cada día, me dijo. Los viejos negocios ya no sirven. Pero he ahorrado bastante. Abriremos otra cosa, algo distinto, un hostal familiar. A sus casi 60 años, en lugar de descansar, se puso a aprender tendencias, gustos de los jóvenes turistas, detalles de decoración. Supervisaba cada rincón, el color de las cortinas, la pintura de las paredes, el jarrón de flores. El día de la inauguración, nuestro hostal se convirtió en el más popular de la zona. Comparado con el restaurante, el trabajo era menos pesado. Carmen por fin podía descansar más, y su salud mejoró un poco. Yo, entre tanto, me acercaba a la mayor prueba de mi vida, la selectividad universitaria. La víspera del examen, Carmen lo preparó todo, bolígrafos, documentos, ropa. Al amanecer, nerviosa como nunca, revisaba una y otra vez mis cosas. Yo la observaba y me reía, parecía más preocupada que yo. Ella me ajustó la camisa, me acarició la mejilla y dijo: «Ve, Ana, has hecho todo lo que podías. El cielo sabrá darte una respuesta justa». Salí de casa con el sol dorado bañando las calles. Sentí que llevaba conmigo no solo mis esfuerzos, sino toda la vida de sacrificios de Carmen. Los resultados de la selectividad llegaron, más de 600 puntos, lo justo para entrar en una universidad de prestigio. Escogí informática, una carrera poco común entre chicas de mi entorno, pero que me apasionaba. Los comentarios en el pueblo no se hicieron esperar. ¿Informática? ¿Y de qué le servirá eso a una mujer? Carmen se ha vuelto loca gastando tanto dinero. Pero mi abuela se mantuvo firme. Ana lo ha elegido. Mi nieta merece tener su propio camino. Y el tiempo demostró que tenía razón. Apenas unos años después, la tecnología explotó y la informática se convirtió en el campo más buscado. Me gradué y conseguí un puesto en una gran empresa. Al principio me sentí orgullosa, pero pronto comprendí que aquella vida no era para mí. Jornadas interminables, mi tiempo vendido al capital, la sensación de estar enjaulada. Así que tomé una decisión arriesgada. Renuncié al trabajo y volví al pueblo para emprender con un pequeño estudio. Los primeros meses fueron duros, con más fracasos que éxitos. Muchas veces pensé en rendirme, pero entonces recordaba las palabras de Carmen. No importa cuántas veces caigas, mientras te levantes, nunca serás derrotada.
Esa voz me sostuvo. Poco a poco, el estudio empezó a tomar forma, a crecer, a atraer clientes. Con nuestros ahorros, derribamos por fin la vieja casa de barro y construimos una vivienda nueva, amplia y luminosa. Los mismos vecinos que antes nos despreciaban venían ahora a felicitarnos. ¡Qué casa más hermosa! Ana ha triunfado. Carmen siempre tuvo buen ojo. Ella los recibía con cortesía. Yo entendí entonces una verdad. Cuando alcanzas el éxito, no necesitas perseguir la aprobación de nadie. Son ellos quienes vendrán solos. Fue en esa época cuando Carmen me habló con timidez. Ana, ¿recuerdas a Antonio Lamas? El hombre que me ayudó aquella vez cuando tuve el accidente. Hemos mantenido el contacto. Es bueno, honesto. También perdió a su esposa hace años. Crió solo a su hijo. Tenemos mucho en común. Bajó la voz, como avergonzada. Incluso me ayudó con el hostal cuando nos faltaba dinero. Solo me preocupa que tú no lo aceptes. Yo sonreí. Abuela, no es el señor Antonio. Si Bas iba a estar contigo, entonces será el abuelo Antonio. Carmen enrojeció, como una muchacha. Después de tantos años de sacrificios, al fin se permitía soñar con su propia felicidad. La boda se fijó para la primavera siguiente, sencilla, sin ostentación. Todos pensaban lo mismo. Carmen, la mujer que lo había dado todo, por fin iba a poder vivir para sí misma. La primavera llegó, y con ella, la boda de Carmen y Antonio. El ambiente estaba lleno de una calma esperanzadora. La ceremonia sería sencilla, sin ostentaciones, solo con los familiares y amigos de verdad. Todos decían lo mismo. Después de tantos sacrificios, Carmen merecía al fin un poco de felicidad para sí misma. Pero, como si el destino no pudiera resistirse a una última crueldad, una semana antes de la boda, apareció en nuestra puerta alguien que ya creíamos borrado de nuestra vida. Laura. Se arrojó al suelo, llorando y gritando, negándose a marcharse. «Quiero ver a Carmen, es mi madre. ¿Cómo puede negarse a recibirme?» Habían pasado años desde que se casó con aquel ricachón. Su vida, lejos de ser un cuento de hadas, había sido un calvario. Solo dio a luz a hijas, lo que encendió el desprecio de su marido. El único embarazo que creyó un varón lo perdió. Él la maltrataba, la humillaba, la dejó en la ruina. Ahora, desesperada, venía a buscarnos. Durante días se quedó sentada frente a la casa, entre sollozos. Cuando Carmen regresó y la vio, Laura corrió hacia ella, suplicante. «Mamá, me equivoqué. Ese hombre no era bueno. Vosotras sois mi verdadera familia». Todos aguardaban la reacción de Carmen, esperando la furia de antaño. Pero Carmen sonrió con sarcasmo y con una voz afilada como un cuchillo, dijo: «Llegas justo a tiempo. La semana que viene me caso. Y como hija mía, tendrás que preparar un buen regalo para tu nuevo padrastro». El vecindario entero estalló en carcajadas. El rostro de Laura se volvió ceniza. Ella, que ya no tenía nada, no pudo responder. Bajó la cabeza, temblando, mientras Carmen se giraba y hablaba con otros vecinos, como si su hija nunca hubiera existido. Laura se marchó, derrotada. Pero no fue la última vez. La víspera de la boda apareció de nuevo, esta vez frente a la iglesia. Al verme, rompió a llorar. «Ana, hija mía, aquello fue un malentendido. Yo nunca quise abandonarte». La miré a los ojos y contesté con frialdad absoluta. Se equivoca, Laura. Primero, no soy digna de lástima. Y segundo, desde que nací jamás tuve padre ni madre. Solo tuve a Carmen. Sus lágrimas se apagaron al instante. La escoltaron hacia afuera. Nunca más volvió. La mañana siguiente, en la iglesia, vi a Carmen y Antonio mirarse con una ternura que iluminaba toda la sala. No hicieron falta palabras ni grandes gestos. En esos ojos se reflejaba la juventud que nunca pudieron vivir, ahora recuperada. Comprendí que la felicidad no necesita ruido ni ostentación. Basta con tener a alguien que te mire como si fueras lo único en el mundo. Yo sonreí en silencio. La mujer que me abandonó nunca entendería esa sensación, porque la verdadera familia, la que se elige con actos y no con sangre, ya la tenía delante de mí. Y desde ese día supe que Carmen, mi abuela, podía por fin vivir en paz.